Hola familias, hoy les traigo un video un poquito diferente porque me he animado a hacer entrevistas. Como ya les he comentado antes, el homeschooling se ve muy diferente de una familia a otra porque hay muchas maneras de hacerlo. Cada familia es diferente, con su dinámica diferente y sus procesos, sus niños piden cosas diferentes. Hoy les traigo una invitada muy especial. Es una persona que admiro mucho, que me ha inspirado y me anima siempre a seguir. Platicar con ella siempre es muy agradable y pues no deja de sorprenderme la fortaleza y la seguridad que ella tiene. Ella es Patricia Garcés. Pati, muchas gracias por venir. Ay, Alex, no, gracias porque por fin me invitaste. Tengo como un año rogándote. Ay, no tiene un año. Tengo como un año rogándote que me invites y por fin ya se me hizo. Antes Estoy de que, emocionada antes de por que esto. otra cosa suceda. Sí, así es. Ay, pues muchas gracias. Pues empezando por el principio, Sí. hay que hablar un poquito de ti, preséntate, que te conozcan, platícanos de tu familia, de cómo fue que conocieron la educación sin escuela y qué los llevó a que tomaran la decisión de no llevar a su niño a la escuela. Vale, perfecto. Pero antes de comenzar, ¿puedo leer lo único que preparé para el día de hoy? Vengo muy preparada. Sí. Tengo una cita de un libro de John Holt que se llama Instead of Education. Y como te comentaba hace rato, me salió hoy en mis recuerdos de Facebook y dije, esto tiene que entrar en el video, ¿no? Por algo está saliendo. Sí. Entonces vamos a leerla, ¿no? Dice, después del derecho a la vida misma, el más fundamental de todos los derechos humanos es el derecho de controlar nuestra propia mente y pensamientos. Esto significa el derecho de decidir por nosotros mismos cómo vamos a explorar el mundo a nuestro alrededor, cómo vamos a pensar acerca de nuestras propias experiencias y de las personas que nos rodean, y hacer y encontrar el significado de nuestra propia vida. Quien sea quien nos quite este derecho, como lo hacen las personas que educan, ataca el mismo centro de nuestro ser y nos provoca la herida más profunda y duradera. Nos dicen, de hecho, que no somos dignos de confianza ni siquiera para pensar, que por toda nuestra vida debemos depender de que otras personas nos digan el significado de nuestra vida y del mundo, y que cualquier significado que se nos ocurra a nosotros mismos a partir de nuestra propia experiencia no tiene ningún valor. John Holt, Instead of Education. Sí. ¿Qué piensas? O sea, esto es súper poderoso, ¿no crees? Sí. Yo cuando me he levantado muchos libros de John Holt y siempre los he releído muchas veces porque siempre encuentro algo nuevo, siempre aprendo algo, siempre me llena, es muy inspirador todo lo que él observó de los niños y de toda su relación y de cómo él te va llevando su proceso, sus reflexiones, cómo van. Y sí, esa es una frase que me gusta mucho, el derecho que tienen todo ser humano de decidir qué entra a su mente. Qué poderoso, ¿no? Sí, y es algo que nunca nos cuestionamos, ¿no? Exacto. Quienes fuimos a la escuela y quienes vimos este proceso como algo completamente normal, jamás nos cuestionamos el que otra persona nos dijera, hoy vas a aprender esto, hoy toca esto, hoy tienes que pensar sobre esto, hoy te voy a examinar sobre este tema, y pues uno simplemente está ahí, ¿no? Y así nos educaron a todos para seguir lo que el experto te dice que debes pensar, ¿no? Ajá. Esto es lo correcto aparte, y te dicen esto es correcto pensarlo, esto no es correcto pensarlo. Ajá. Muy fuerte. Pero afortunadamente lo estamos haciendo diferente ahora, ¿no? Sí. Ajá. Y cada vez más papás están interesados precisamente porque se dan cuenta de que su propia educación les falló, les faltó algo, ¿no? Y están viendo que el sistema educativo actual ya no es suficiente para los niños. O sea, es un modelo obsoleto, ¿no? Sí, está demasiado limitado. Demasiado ya. Y los niños de hoy ya vienen con otro chip, ya vienen evolucionados. Totalmente. ¿Verdad? Ya no se aguantan ni se quedan quietos, ni ellos quieren realizar sus propias cosas desde chiquitos. Así es. Bueno, entonces ahora sí voy a contestar a lo que me preguntaste hace rato.
que era cómo iniciamos, ¿no? Sí. En este camino de la educación en casa. Primero, platica de ti. Muy bien. ¿A qué te dedicas? ¿Qué hago? ¿Cómo? Así. Uy, bueno. Bueno, pues como Alex ya les dijo, yo soy Patricia Garcés. Soy de Tamaulipas, ¿no? De la ciudad de Reynosa. Estoy viviendo en Tijuana ahorita. Tenemos 4 años viviendo por acá en Tijuana. Me siento muy afortunada de haber llegado a Tijuana, porque Tijuana ha sido un parteaguas en mi vida y ha cambiado totalmente mi vida para bien. La ha mejorado mucho y he conocido gente maravillosa como Alex, y el resto de las familias que integra el grupo que tenemos aquí en Tijuana de educación en casa. Pues mira, yo soy licenciada en Comercio Internacional, déjenme les presumo mi título, ¿verdad? Y hablando de este asunto del sistema, ¿no? Siempre fui una niña muy matada, muy estudiosita, muy nerdcita. Fui el mejor promedio de mi generación en la universidad y de mi carrera. Y cuando terminé, siempre platico esto, no lo digo con el afán de charolear, sino que cuando me dieron mis diplomas y mis certificados y todo, ¿no? Y llegué a mi casa con todos mis reconocimientos, me senté en la mesa y dije, ¿qué aprendí? No sé, ¿no? Y si así estoy yo, imagínense cómo están los demás, ¿no? Sí, si se supone que yo soy la mejorcita, pues de ahí para abajo, ¿no? Entonces eso fue como muy, pues me puso a pensar mucho, ¿no? De qué onda, ¿no? O sea, vas por este camino y como decíamos hace rato, te llevan y nunca paras a pensar, a ver, espérame tantito, ¿no? Y siento que realmente los chavos al momento de elegir una carrera, es raro el que realmente sabe a qué se quiere dedicar y que está completamente seguro de cuál es su vocación, ¿no? Como que pues no tienes ni idea, hay muchas opiniones, hay mucha prisa, ¿no? Porque estamos como en esta carrera claro, lo que sigue, primaria, órale, secundaria, órale, prepa, órale, la carrera. Y es raro el que se toma un año sabático, ¿no? O el que su familia le permite, relájate, piensa. Si no sabes qué hacer, relájate. Tranquilo, ¿no? Tienes toda la vida para decidir qué quieres hacer, ¿no? No. Y no pasa así. Y muchas veces no es la familia, bueno, sí, es como la presión de la sociedad en general, ¿no? Y las ideas que vas que van cayendo en tu mente de manera inconsciente y que van formando quién eres y qué piensas, ¿no? Entonces... Es que todavía se tiene el concepto de que ese es el único camino, ¿no? Que es la única manera de ser exitoso o de ser alguien en la vida, por medio de ese caminito. Totalmente. Sí. Y siento que sobre todo, bueno, en mi caso, que no me considero una persona como muy diestra para las manualidades, ¿no? O excelente en los deportes, ¿no? Tampoco. No tengo voz para cantar, no tengo oído, ¿no? Entonces... Tal vez las personas que se dedican al arte o a la música, ¿no? Pueden por ahí darle, ¿no? Y saben que esa es su vocación, pero para el resto de nosotros que no tenemos, como no somos como tan afortunados, ¿no? ¿Qué haces, no? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? Y sobre todo porque te estás formando de nuevo y no estás como muy seguro de para dónde darle, ¿no? Al menos ese fue mi caso. Entonces, pues soy licenciada en Comercio Internacional y me dediqué 13 años más o menos a trabajar en la industria maquiladora, en el área de materiales, ahí hice mi carrera y cuando nació mi hijo, pues se me cambió el mundo, claro, ¿no? Todo se rompió, todos mis esquemas, todo, mis ideas de la vida, mi forma de pensar, todo se hizo cachitos con el nacimiento de mi hijo. Y vino un mundo nuevo, claro, ¿no? Sí. Por descubrir, porque ya había alguien que dependía al 100% de mí y eso fue tremendo. Y estaba como todo este asunto de que yo estaba amamantando al bebé, de que comencé a leer mucho sobre crianza con apego y esta fusión que hay, que si la permitimos que haya, porque a veces entra de nuevo la cultura y entra la sociedad ahí a interrumpir. Pero esta fusión que fisiológicamente se demanda de mamá y de bebé y que idealmente no deben de separarse, en cuanto nace el bebé debería de estar piel con piel con su mamá, no ser separados, tener alojamiento conjunto y que esa fusión continúe cuando están en casa, ¿no? Y que
el resto de los adultos o de la familia cuide de la mamá y que mamá pueda cuidar a ese bebé. O sea, que mamá se pueda dedicar al 100% en cuerpo y alma a cuidar de su cachorro porque somos mamíferos, claro, ¿no? Entonces ese bebé necesita piel con su mamá, mucha teta, ¿no? Mucha chichi y estar ahí todo el tiempo juntos. Entonces, en esta fusión en la que estábamos mi hijo y yo, y en este mundo como alterno en el que entras del posparto, que no sabes ni qué micro te atropelló, bueno, aquí le dicen calafia, no sabes ni qué calafia te atropelló, ni si alguien anotó las placas, pues estábamos, te digo, como en este mundo alterno, y resulta que las madres que trabajan fuera de su casa, pues caray, en aquel tiempo a los 42 días había que regresar a trabajar, ¿no? Entonces imagínate cómo dejas a una cría que depende al 100% de ti, de tu leche, porque no toma nada más que tu leche, y como a quién se la dejas, ¿no? ¿Y qué haces contigo? ¿Y qué haces con tus pechos que están llenos de leche, que están acostumbrados a que la cría los esté vaciando de manera constante y tú te tienes que ir no sé cuántas horas a trabajar? Entonces ahí fue donde, ¿no? Comencé como a darme de topes entre el estilo de vida que llevaba antes y lo que tenía que sacar adelante ahora y cómo podíamos conciliar esto. Entonces, regresé al trabajo muy a mi pesar, con mucha presión por todos lados, porque yo era cabeza de un departamento. En el lugar donde yo trabajaba había gente que dependía de mí, yo tenía un equipo al cual responderle, y bueno, lo que se me repetía constantemente por todos lados era que todas lo hacen, ¿no? Todas lo hacen, todas dejan al niño o a la niña, al bebé por ahí. ¿Dónde? No sé, ¿no? Con quien puedas, si quieras, si tengas la suerte de contar con qué, ¿no? Una guardería, un familiar, la abuelita en el mejor de los casos, una tía, una prima, arréglatelas como puedas, pero tú a los 42 días tienes que ser quien eras antes, ¿no? Y a ver cómo le haces. Entonces, con toda esta presión, pues regresé a trabajar, no estaba yo muy de acuerdo, no quería. Y bueno, por 2 años más o menos estuve pensando y realmente sufriendo este regreso al trabajo, ¿no? Que me encontré con que yo estaba ahí, pero yo ya no quería estar ahí. Claro. Y entonces iba a las juntas, y antes, donde yo era la que se peleaba con todos por sacar adelante un proyecto o un trabajo, ya te daba igual, pues sí. Caray, o sea, yo decía... Ya no era importante. Es neta que se están peleando por esto que nos peleamos la semana pasada y también la antepasada, que dijeron que se iba a arreglar, pero que no se arregla, pero ya sabemos, y están enojados, y yo tenía cosas más importantes en las que pensar, ¿sabes? Como mi hijo. Y qué estaba pasando con él, y si estaba comiendo, y si estaba durmiendo, y si estaba sufriendo sin mí, ¿no? Entonces, me encontré muy desencantada con todo aquello, y pues platiqué con el papá de mi hijo, ¿no? Y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues está pasando esto, yo no me siento a gusto, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces fueron como 2 años de estar haciendo pues una labor de convencimiento, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Yo creo que necesito quedarme en casa porque el bebé me necesita. Y de ir planeando y de ir haciendo un ahorro y de ver si podíamos funcionar con un solo salario, porque pues ganábamos exactamente lo mismo él y yo, entonces nuestros ingresos se iban a cortar como el 50%, ¿no? Y el estilo de vida que llevábamos, pues había que modificarlo drásticamente. Entonces, pues sí, lo estuvimos platicando, y un poquito antes de que el bebé cumpliera 2 años, mi mamá, tuve la fortuna de que mi mamá lo cuidara ese tiempo mientras yo trabajaba, pero ya era un bebito lleno de energía, ¿no? Que obviamente ya caminaba, ya subía, bajaba. Bueno, mi hijo, esta broma siempre la hago mucho y la gente se preocupa mucho a mi alrededor cuando les digo, mi hijo nunca caminó. Y todo el mundo dice, ¡oh, no! ¿Qué le pasa? No, es que pasó de gatear a correr. O sea, esa es la cosa, ¿no? Era un niño muy activo, muy lleno de energía. Y la abuelita dijo, oye, pues ahí te encargo a tu criatura, ¿no? O sea, ya no puedo con él, ya no puedo. Y se juntaron como varias cosas, ¿no? Entonces fue ese el momento de decir gracias, ¿no? Igual mi salida fue planeada con mucha anticipación del trabajo, todo estuvo muy bien. Me pidieron varias veces que extendiera la fecha límite, perfecto, la extendí, o sea, fue algo bonito, ¿no? Esa despedida fue bonita. Y entonces me dediqué a estar en casa con mi hijo, ¿no? Al mismo tiempo que me salí de trabajar en la industria, estaba como muy inmersa en este tema de la lactancia y de la crianza, y comencé a trabajar como voluntaria para una organización que apoya a las madres que amamantan, ¿no? Es un trabajo voluntario y se crean grupos de apoyo en las diferentes ciudades donde están estas personas que se certifican con esta organización, y pues nos dedicamos a eso, ¿no? A apoyar a otras familias. Y a eso me estuve dedicando mientras hacía la crianza, ¿no? A este trabajo voluntario.
que fue también hermoso, una bendición en mi vida y que estoy muy agradecida porque gracias a ese trabajo conocí la educación en casa. Ajá. O sea, ¿no? Una cosa llevó a la otra. Y precisamente en el primer congreso de esa organización a donde yo fui para que ellas me conocieran, porque es una organización de puras mujeres, y yo no había nadie de la organización en el estado donde yo estaba, okay, que era Tamaulipas. Entonces fui a que me conocieran, a platicar con ellas y a que ellas vieran si yo realmente era apta para esa organización o no. Y en ese congreso resultó que una de las pláticas del congreso era la educación en casa. Y yo no tenía ni idea de que eso existía. Ajá. Ni por aquí me había pasado, ¿no? Y cuando llega esta persona que también trabajaba para la organización, que aún me acuerdo de ella porque tuvo un accidente y llegó en muletas, o sea, se cayó ahí en el congreso y dice que lo pasó muy mal. Entonces me acuerdo mucho de ella porque llegó en sus muletas, pero ella muy linda llegó a darnos, ¿no? Ajá. Esa plática que ella tenía preparada. Y la comencé a escuchar y yo, conforme la escuchaba, o sea, no sé si te ha pasado alguna vez que llega algo a tu vida que dices, esto es mío, ajá, esto es para mí, me está hablando a mí, sí, yo soy, yo quiero, sí, ¿dónde me anoto, no? Ajá. Eso me pasó con la educación en casa, o sea, yo sentí, no manches, o sea, esto es lo mío, esto es lo que sigue para nosotros, ajá, esto va, y salí muy emocionada de la plática y platiqué con el papá de mi hijo y le dije, oye, ¿sabes qué onda? Me acaban de dar una plática que dice A, B, C, D, así. Y él dijo así como que, ¿en serio? Y yo, sí. Y él también estaba como muy desencantado de todo el sistema, ¿no? Tampoco le había ido bien a él. Y él era un poco como el caso contrario al mío, ¿no? Yo era como que toda nerd y toda cumplida y tratando de encajar todo el tiempo. Sí, sí. De cumplir lo que te piden. Ajá. Y él era como que el que no entraba al salón, el que se salía, ¿sabes? Así. Ajá. La pinta. Sí, sí, sí. Entonces, pues decidimos que nos íbamos a informar más y que íbamos a comenzar a ver cómo podíamos hacer esto, ¿no? Pero sí muy, muy convencidos de, sí lo vamos a hacer, ¿no? Va. Y dentro de esa misma organización tuve la suerte que había mujeres que ya lo estaban haciendo, o sea, ya educaban a sus hijos en casa y varias levantaron la mano y contaron sus experiencias. Entonces, pues yo rápido localizo a la gente de la que me quiero acercar y quiero aprender y que veo que es gente sabia, y digo, a ver, comadres, te vamos a platicar, ¿no? ¿Tú cómo haces esto? Entonces me comencé a acercar con diferentes líderes de la organización y pues todas llevaban cada quien su rollo, ¿no? Ajá, o sea, sí. Como platicabas hace rato, pues algunas sí llevaban homeschooling, ¿no? Donde pues tenían a los chicos con un currículum y llevaban sus libros y hacían sus tareas y sus cositas. Y había otras que hacían unschooling, ¿no? Que era como que, pues le permiten al niño que el niño vaya ahí siendo como autodidacta y sea autodirigido y lo van acompañando. Y había otra compañera que ella era radical unschooler, ¿no? Y entonces era así como que la más extrema de todas, ¿no? Y pues adivina hacia dónde gravité. Adivina. Sí. Pues con la más extrema, vámonos, ¿no? O sea, yo estaba enamorada de las cosas que ella me decía que hacía con sus hijos y sobre todo de la manera en que ella los entendía y los respetaba, ¿sabes? O sea, eso era como, ¿te cae? O sea, fue muy fuerte para mí verla a ella modelar eso que ella hacía ahí con sus niños y la manera en que les hablaba y cómo los guiaba. Yo nunca había visto a nadie hacer eso, ¿sabes? Y quise aprender más de ella y comencé a llamarle y ella vivía en Monterrey y yo vivía en Reynosa, entonces tuve la fortuna de que varias veces me dijo, vénganse a Monterrey y platicamos, y era vénganse con su esposo y con el papá de mi hijo porque tú sabes que se necesita también, ¿cierto? O sea, sí se necesita como esa comunidad y que alguien te diga, todo va a estar bien, te lo prometo. O sea, si van a aprender a hacer fila, si van a aprender a esperar su turno, o sea, tranquila, ¿no? O sea, no van a ser unos salvajes que estén arriba de la mesa del restaurante. Es exacto, ¿no? Todo va a estar bien. Y sí lo necesitas, sobre todo cuando tienes niños pequeños y que no estás como muy segura de las cosas, ¿no? Y luego la presión social, ¿no? Porque una vez que como decides que vas a hacer esto, estás súper emocionado, ¿no? Sientes que encontraste algo maravilloso y lo quieres compartir con los demás. Y ahí es donde empieza la diversión, porque no tienes todavía mucha información, ¿no? Solo sabes que esto es algo que quieres hacer. Comienzas a platicarle a todo el mundo, obviamente a tu familia cercana, a tus amigos, y pues todo el mundo comienza a opinar.
comienzan a opinar y ahí es donde entran pues las dudas, la incertidumbre, la inquietud, ¿no? Ya ves que en el grupo de Facebook que tenemos también de repente hay preguntas de papás que dicen, ay, es que pues mi familia me dijo que el niño no va a saber escribir y que lo voy a dar. Esto es una frase típica, ¿no? Le vas a arruinar la vida. Sí, ¿no? Y entonces, si lo piensas, la verdad hay es algunas que personas con el atrevimiento de que como quiera te lo dicen al adulto, tú lo puedes procesar, pero hay personas que se lo van y se lo dicen a los niños. Híjole, es terrible. O cuando los niños, bueno, saliendo un poquito del tema, pero también en el caso, ¿no? Cuando los niños ya están grandecitos, ¿qué tal los adultos que se dedican a examinarlos? Que los ven y le comienzan a preguntar las tablas o les quieren preguntar la capital de no sé dónde. Esto, ya aprendiste aquello. Y es como, ¿en serio? O sea, yo no voy por la vida cuestionando a los demás niños que saben y que no saben. Sí, es una falta de respeto. Sí. O a ver, ¿qué tal que tú y yo nos ponemos a jugar maratón y a ver quién gana, ¿no? Exacto. Es terrible. Entonces, hay que, pues, lo ideal sería que como familia, si estamos decidiendo esto, pues cuidemos un poquito ese núcleo, ¿no? Tratemos de no estar tan expuestos y tan vulnerables y hasta que tengamos como más información o estemos muy, ya así como súper archi recontra seguros y preparados. Con toda la información bien cimentada. Sí, porque entonces ya te vale, ¿no? Exacto. Como que al principio cuando no tienes tanta información, quieres debatir y quieres, no, pero mira, no, pero sí, no, pero... Entonces la gente, cuando entras en un debate con alguien... Como decíamos hace rato, ¿no? Se convierte en una lucha de egos. Sí. Y es como de, te voy a ganar, ¿no? Exacto. ¿Quién quiere eso? ¿No? Eso no es una buena energía para nada de lo que queremos hacer aquí. Entonces ya cuando tienes más información, pues ya no entras en debates con nadie, ¿no? Si alguien te dice, ay, pues le estás arruinando la vida, probablemente. Y ya. Sí, ¿no? ya. No pasa nada. ¿Para qué le sigues el rollo, verdad? Así es. Así es. Y hablando de la familia, ¿cómo fue que tu mamá o tu familia cercana reaccionó ante la noticia? Sí, fíjate que pues obviamente fue un shock, ¿no? Para todo el mundo. Bueno, tampoco es como que tenga una familia muy grande. Para mi mamá fue un poco difícil de entender porque pues estaba acostumbrada a otra cosa, ¿no? Y sobre todo que te digo que yo fui una niña como muy sumisa, muy cumplida, muy buena. Entonces como que de repente decirle a ella que yo iba a hacer algo completamente diferente con mi hijo, pues, sí fue muy fuerte para ella. Y no sé si en algún momento sintió que era como también una crítica velada de mí hacia ella, de, hey, o sea, esto no estuvo cool, ahora lo voy a hacer diferente, que no fue así. Pero fue difícil para ella al principio, tenía mucho miedo. Y eventualmente cuando fue observando al niño y fue viendo estos frutos, ¿no? Que los niños te regalan todo el tiempo cuando los vas acompañando de una manera empática. Y comienzas a ver muy rápido realmente comienzas a ver el resultado de este trabajo. Y ella comenzó a ver ese resultado, por ejemplo, que el niño a los 3 años ya era bilingüe, ¿no? Entonces para ella fue así como que, sí funciona, no sé qué estás haciendo, pero lo que estás haciendo funciona, ¿no? Y ya como que eso le iba quitando un poquito de duda. Y ya veía otra cosa y, ok, ¿no? Entonces ella también se fue empoderando de esto. Y también fue aprendiendo cuando la gente le preguntaba, ¿en qué año va tu nieto? En primero, ¿no? O sea, ni siquiera discutía ya, ni les platicaba, ya fue también ella como aprendiendo esto, ¿no? Y fíjate que una persona que fue muy importante para mí tener el apoyo al inicio fue un primo que tengo, que vive en Houston, que es un hombre muy exitoso, ¿no? Entonces, cuando yo le platiqué de esto, y él, pues allá es más común el homeschooling, ¿no? Sí. En Estados Unidos totalmente más común. Entonces yo le platiqué esto cuando recién lo decidí, cuando mi hijo tenía 2 años, y me acuerdo que él me dijo, me acuerdo perfecto que estábamos afuera en el patio de su casa y él, padrísimo, qué bueno que lo vas a hacer. Y yo, ¿en serio? Sí, o sea, fue la primera persona de mi familia que, qué padre, buenísimo. Y yo, wow, o sea, si este hombre, que es tan exitoso en lo que hace, está validando esta opción para mí, se siente uno muy bien, ¿no? Como de tener ese apoyo. Sí. A mí me pasó que la familia de mi esposo, que es totalmente americana, creada en Estados Unidos y todo, cuando les dijimos la noticia a todos, es como que, qué bien, todos lo aceptaron, hasta el día de hoy apoyan, siempre les andan regalando libros, materiales educativos, siempre están apoyando en eso. Cuando les digo a mi familia mexicana o a las personas cercanas mexicanas, tienen otra mentalidad y sí te empiezan a cuestionar, pero nada más la primaria, O sea, cuando yo les dije que estaban chiquititas todavía y cuándo las vas a meter a la escuela y cosas así, digo,
Todavía, después de tanto tiempo, todavía cuestionan. Wow. Sí. Sí, pero es diferente la mentalidad que existe ya, porque allá yo creo que es más conocido, más aceptado el homeschooling ya. Sí, claro. Y sobre todo que, ¿sabes qué? Volviendo a este tema, aprendes como a discriminar con quién sí te abres y con quién no te abres. Exacto. ¿No? O sea, porque como que al principio a todo el mundo le quieres dar explicaciones. Yo siento que cuando no estás muy seguro de lo que quieres hacer o no tienes toda la información, a todo el mundo le quieres dar explicaciones, como para que te validen, ¿no? Exacto. Para que te digan, ah, sí, ¿no? Sí, ajá, okay. Y no pasa, o sea, con el homeschooling no pasa, porque todo el mundo te va a decir que no, porque no hay mucha información aún en nuestra sociedad, el nivel de conciencia en torno al tema es muy bajo. Sí. Y entonces aprendes que no a cualquiera le vas a decir, ¿no? Y que, por ejemplo, a mí me pasa mucho con Adrián, que vamos a la tienda en la mañana, ¿no? Al súper de ahí cerca de la casa. Entonces lo ven y le dicen, ay, ¿no fuiste hoy a la escuela? Sí, ¿no? Le preguntan a él, ¿no? Sí. Entonces él a veces contesta y a veces no, o a veces entro yo, ¿no? Lo recomendable es no dejen al niño solo, ¿verdad? No sean gachos. O sea, sí, entren, ustedes como padres entren y rescaten a su hijo de esas preguntas incómodas. Entonces ya entro yo y le digo, no, hoy no fue. No estoy mintiendo, o sea, el día de hoy no fue, ni mañana tampoco, ni pasado, pero solo me están preguntando por hoy, entonces yo contesto lo que es, ¿no? De repente Adrián ya contesta también cuando lo siente, no, yo no voy a la escuela, entonces de repente así la gente ¿qué? ¿No? Y a veces él aprende en casa, ok, ¿no? Ya como que, okay, sí aprende, qué alivio, y más o menos así, ¿no? Ajá. ¿Cómo describirías tú el estilo de aprendizaje de ustedes? ¿Cómo aprende tu niño? ¿Qué enfoque llevan? Sí. Platícanos. Pues mira, yo soy homeschooler radical aspiracional, ¿no? Porque sigo aprendiendo. Ajá, no, porque sigo aprendiendo. Esto es un aprendizaje constante. O sea, a eso le tiras, es como una meta, ¿no? A eso le tiras. Cuando tú defines qué es lo que quieres hacer, le das, ¿no? Y sobre todo el homeschooling radical, porque abarca todas las áreas de la vida. Hasta para mí, ¿sabes? Hasta para mí como adulto es como, a ver, espérate, ¿no? Piensa fuera de la caja, o sea, hay muchas maneras de hacer esto. Ha sido como una reeducación para mí. Y eso, digamos que esa es nuestra filosofía de vida y siento que la hemos aplicado lo mejor que hemos podido con las herramientas que hemos tenido bajo las circunstancias que hemos tenido, ¿no? Entonces, a eso es a lo que le tiramos. ¿Y cómo aprende tu niño? Platícanos, porque el unschooling es los intereses del niño. Y mucha gente no entiende que no llevas un currículo, que no te vas a sentar a darle lecciones, y entonces no se imaginan qué es seguir los intereses del niño. Claro. Bueno, hablando de la filosofía del unschooling radical, pues para nosotros lo importante es la conexión que tenemos con el niño como papás, ¿no? Y como sus guías y como sus acompañantes. Entonces, lo principal, más allá de cómo aprende, qué recursos se le acercan, cómo lo vamos acompañando, es la conexión precisamente que tenemos con el niño como papás y la relación de confianza que desarrollamos con el pequeño. Una relación no de iguales, porque obviamente cada quien juega su rol y tú eres el guía y el acompañante del pequeño, y quien tiene más experiencia obviamente porque has vivido más tiempo es el adulto. Se supone. En teoría, a veces no. Y entonces esta relación como de compañeros, como de estamos en esto juntos, como de te respeto, o sea, como no porque soy 15 o 20 años mayor que tú, no significa que tu opinión vale menos que la mía, claro, ¿no? Y entonces como desarrollar esta conexión y este nivel de confianza en el que el niño realmente se siente cómodo contigo, acompañándolo y acercándole recursos, y se siente libre como de acercarse y de decirte qué necesita, y saber que tú le vas a responder, que tú le vas a dar lo que él necesita y lo que te está pidiendo, ¿no? Partiendo de ahí, ¿no? Partiendo de crear esa conexión, de estar disponible para tu hijo 24/7, porque de repente se les ocurre un domingo a las 11 de la noche, sí, no hay horario, que quieren aprender sobre Francia y hay que chutársela, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿qué haces? ¿Qué haces? Entonces, una vez establecida como esta conexión y esta relación de compañerismo, entonces sí vamos a cómo aprende el niño, ¿no? Y como dices tú, hay muchos niños diferentes. En mi caso, para mí desde un principio fue muy claro el nivel de energía que tiene Adrián, ¿no? Y por eso sentíamos que si lo metíamos al sistema escolar
No. O sea, íbamos a aplastar su espíritu. Y de pastillita. Que íbamos a aplastar su espíritu y que iba a ser un niño muy incomprendido y muy etiquetado, Claro. sin necesidad, Claro. sin necesidad, ¿no? Simplemente porque se sale de la media, ¿no? Nada más. Sí, exacto. Entonces veíamos toda esa energía, todas esas ganas. Fue un niño que habló muy pronto y muy claro y con un vocabulario muy amplio. Pero porque también yo, pues bello, a mí no se me da hablar, ¿viste? Entonces, yo todo el tiempo le hablaba. O sea, cuando estaba chiquito, me acuerdo que lo cambiaba. Yo, mira, ahora te voy a cambiar tu pañal, y entonces te voy a poner tus calcetines, y te estoy poniendo... Todo el tiempo estaba hablando con la criatura, y el pobre haber dicho, ya, cállate. Pero aprendió muy rápido a hablar, con mucho vocabulario, muy movido, ¿no? Muy lleno de energía. Y a él le interesaba mucho y le sigue interesando mucho cómo funcionan las cosas, ¿no? Okay. Muchísimo. Me acuerdo que chiquitito tendría, bueno, pues creo que fue cuando recién me salí del trabajo, que fue un verano, y estábamos en una alberca, entonces él siempre buscaba y sigue buscando cómo funcionan las cosas. O sea, veía la alberca y veía como los chorros estos del agua que salían y cómo estaba ahí todo el asunto. Exacto, y era como, ¿de dónde viene esto? A ver, ¿dónde? Y comenzaba a buscar. Entonces fue y encontró la bomba de la alberca y todo el mecanismo, porque estaba como en un lugarcito aparte, así en un cuadrito como de madera, muy aparte de donde estaba la alberca. La encontró, lo abrió, y me acuerdo perfecto que en cuanto abrió la puerta y vio todo eso, dijo, ¡wow! Máquina perfecta. Es como si fuera ayer, ¿sabes? Y ahí fue donde yo estaba con él, obviamente, entonces dije, oh, ok, por aquí es, ¿no? Okay. Por aquí es. O sea, a este niño le interesa mucho cómo funcionan las cosas, vamos a darle por ahí. Entonces, por ahí me fui y por ahí me he ido. Ya, así sigue. Hasta ahorita, por ahí nos hemos ido, ¿no? Sí. Mi siguiente pregunta era esa. Tú como madre unschooler, es que tenemos la idea, se nos ha enseñado, se nos ha puesto ese concepto en la cabeza de que nuestro trabajo es llevarlos a la universidad. Ajá. Ya, tú dame la universidad y ya yo mi trabajo cumplido, Okay. ¿no? Y esa es como la meta de los papás. Siempre cuando hablan del homeschooling también y la gente pregunta, siempre es, oye, ¿y la universidad? Sí. ¿Cómo le van a hacer? Porque los certificados y la universidad, ¿no? Sí. Sí pueden entrar. Entonces, ustedes como padres homeschoolers, ¿cuál es su visión? ¿Qué es lo más importante en la educación para su hijo? Sí. Mira, yo creo que nuestra visión es irlo acompañando paso a paso. Y sobre todo entender que no somos quien para trazarle un mapa a su futuro. O sea, yo no puedo decidir fíjate, por ejemplo, yo respeto muchísimo a estas familias que incluso algunos tienen un plan en donde les van pagando ya la universidad a sus hijos, ¿no? Sí, ajá. Pero ya la tienen elegida. O sea, el niño tiene 2 años y los papás ya están comenzando, porque son universidades carísimas. Carísimas, ¿no? Al otro lado. O aquí también, en México también, no quiero decir marcas, pero ya le tienen elegida la universidad a la criaturita. Ajá. Y ni siquiera saben qué va a pasar, claro. ¿No? Entonces, mira, como una persona controladora en recuperación y que me encanta planear, ha sido difícil soltar esa parte. Ha sido como un reto entender que yo no le puedo trazar su camino, yo lo puedo acompañar y lo puedo ayudar en lo que se necesite, pero no puedo ahorita pensar en qué universidad va a estudiar o qué carrera va a estudiar, porque no es mi decisión, es la de él. Lo único que puedo hacer es que cuando él se sienta listo para tomarla, yo, y si él necesita de mi ayuda, pues acompañarlo a realizar los trámites y seguir los pasos necesarios que tengamos que seguir para que él pueda cumplir con ese objetivo que él tenga en mente, ¿no? Claro. Y si no va a la universidad, no pasa nada tampoco, es su elección, ¿estamos? Claro, por supuesto, ¿no? Por sí, supuesto. Es que mucha gente así como que... No, mira, incluso, bueno, yo creo que es como la manera en que lo hemos ido viendo las diferentes generaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo platico con mi mamá y mi mamá viene de una generación en la que para algunos fue muy difícil tener una carrera y muchos no lo lograron, ¿no? Y estamos hablando que algunas personas iban a esos asuntos que les llamaban como la academia
y estudiaban carreras cortititas, técnicas muy específicas, y se quedaron como, yo siento, ¿no? Porque así lo percibo con ciertas personas de esa generación con las que he platicado, se quedaron como con este gusanito de más. Y algunos pudieron más adelante y otros no. Entonces las personas... Y sienten que no pudieron hacer nada con su vida o algo más porque no fueron a la universidad. Si no lograron tener un título o se impactan, ¿no? Por ejemplo, mi mamá de repente me platica, es que fulanito de tal es licenciado, y yo, sí, o sea, créame que ahorita ya cualquiera es licenciado, o sea, cualquiera. No te impresiones por eso, o sea, tranquila, ¿no? El título no te da... Educación. Ni una educación, ni valores, ni honorabilidad, ni prestigio. No te da nada. O sea, es algo que está ahí y que muchas personas pueden hacer cosas muy padres con eso, pero ¿por qué no vas a poder hacer cosas padres también si no lo tienes? ¿No? Sí. Y que, bueno, digámoslo así, ¿no? Ahorita no tenemos ni idea de cuáles van a ser las carreras, el futuro, ¿no? De a lo que se van a dedicar nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, en nuestros tiempos, que íbamos a saber lo que es un community manager. ¿Qué íbamos a saber en nuestros tiempos? Ni nos imaginábamos de la internet. ¿Viste? Ni por aquí no sé. Bueno, sí, Alex Camán, ya en la universidad ya existía. Bueno, En la universidad, cuando yo iba a la universidad, apenas estaban las computadoras, todavía no existía el Windows. Oh, ok. O sea, no, todavía el internet estaba en pañales. Sí, no. Ya nos estamos ventaneando aquí. La verdad es que crecimos con Facebook. Entonces no tenemos ni idea de qué viene para ellos, ¿no? Y lo puedes ver con mucha emoción o lo puedes ver con pesimismo, ¿no? Porque luego también hay familias que entran en esta onda de ¿qué les espera a nuestros hijos con este futuro? Y yo digo, no sé qué les espera, pero vienen cosas maravillosas. Sí, hay que pensar en positivo. Totalmente. Hablaste ahorita del reto, de los retos. ¿Cuál crees tú que haya sido tu mayor reto al educar sin escuela, en este proceso, en este viaje? Pues dejar ir las ideas preconcebidas que tenemos de cómo deben ser las cosas, de cómo deben de aprender los niños, de cómo se tienen que comportar, y dar ese salto de fe, porque realmente es un salto al vacío, es un salto de fe. Entonces, darlo y soltar y dejar ir, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, rápido ves los frutos. Entonces yo los invito a que en cuanto comiencen a ver esos primeros frutos, ya den el salto de fe, o sea, ya no se esperen, ahí está, y vienen cosas aún mejores, pero hay que aprender a soltar. Claro. Si queremos, ahora, también hay de niños a niños, ¿no? Mi hijo ha sido el compañero exacto para mí, porque no se deja dirigir, ni controlar. O sea, el hijo de una controladora no se deja controlar. Bien. Entonces, desde muy pequeño entendí que por ahí no iba. Es que me tocaba acompañar y guiar. Y establecer, no quisiera decir límites, pero sí como principios, valores, irle dando información de cómo funciona el mundo para que él fuera entendiendo, ¿no? Entonces, eso ha sido lo más difícil, Alex, soltar, dejar ir y dar ese salto de fe, de decir, sí va a funcionar. Y sí está funcionando, y esto va a ser bueno para todos. Y todos tenemos traumas, entonces, todos algún día tenemos que ir a terapia, no va a ser culpa del homeschooling. Sí, exacto. Ahorita hablaste también de que esta vida te da muchas satisfacciones. Sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido que dices, o sea, que te hayas sentido así como que todos cambiamos de alguna manera u otra, estamos en constante evolución y más si estamos aprendiendo y más con en el schooling y en el mundo sin escuela, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido encontrarte o vivir o saber o...? ¿Como con mi hijo? ¿Con la relación con mi hijo? Sí. Lo que más me ha sorprendido probablemente sea esta capacidad de poder desarrollar una relación con él de compañeros, ¿no? Como este asunto de la manera en que nos hablamos, de la manera en que nos comunicamos, cómo le voy explicando las cosas, que hay mucha verdad en la relación que tenemos él y yo, que hay mucha honestidad, que no hay mentiras y que
trato de que todo sea como muy transparente para él y que él sepa qué viene y por qué y cómo, cuándo, dónde, ¿no? Entonces creo que a veces como, no quiero decir en mi caso, pero como en cierta generación o nuestra generación, tal vez como niños no teníamos derecho a la verdad, ¿no? Y vivíamos como en un mundo aparte, ¿no? Donde, ay, pues solo dile ciertas cosas o ni siquiera le preguntas, vienes y te sientas aquí y te comes la sopa y se acabó, ¿no? Entonces como esta apertura de, ¿sabes qué? No, o sea, podemos llevar una relación diferente. Creo que eso es lo que más me ha sorprendido y más llena mi corazón, ¿no? Como poder desarrollar esa relación diferente con mi hijo y no sentir que soy su dueña, ni que soy quien tiene que dirigir su vida, ni decirle cómo se hacen las cosas, ¿no? Sino simplemente acompañarla. Vamos a hablar de lactancia. ¿Tienen una hora? Vamos a hablar de lactancia. Tú fuiste voluntaria en esta organización, es experta en lactancia. ¿Cuántos años estuviste? 7 años. 7 años. Sí. Digo, hay mucho que saber, hay mucha desinformación, pero si pudieras escoger una cosa que compartir y decirles a las personas, esto no lo deben olvidar, esto es lo más importante, esto no importa lo que digan los demás, esto es lo que deben saber. De lactancia. De lactancia. Bueno, pues hace ratito creo que les decía al inicio, ¿no? De que cuando nace el bebé, lo ideal es que no se ha separado su mamá, que haya un contacto piel con piel, procurar que el nacimiento sea lo más natural posible, porque cuando comenzamos a intervenir en el proceso de alumbramiento, el bebé va a nacer ya no va a nacer con los reflejos con los que debería de nacer, ¿no? De manera natural. Ya si hay una epidural, pues ya también le llega un poquito al bebecito, está un poquito adormilado. Entonces, lo ideal sería que fuera un nacimiento lo más cercano a lo natural posible. Difícil en nuestro país, por la falta de información y porque somos de los países que más altas tasas de cesáreas innecesarias tenemos, ¿no? Entonces, dice la Organización Mundial de la Salud que idealmente solo debería de aplicarse una cesárea en el 10 a máximo 15% de los casos. Y aquí estamos del otro lado, ¿no? Hay muchos intereses involucrados. Claro. Y cada familia decide, pero hay que informarse y ya muy informados, y si todo viene bien para la mamá y el bebé, idealmente que sea el nacimiento lo más natural posible, que haya contacto piel con piel, que no separen a mamá y a bebé, que haya alojamiento conjunto y permitirle al bebé libre acceso al seno 24/7. Cada que el bebé quiera, por todo el tiempo que el bebé quiera. No poner horarios en las tomas y pues eso, ¿no? O sea, de nuevo, aquí también hay que dar un salto de fe. Y estar informados y vigilar que lo que entra sale, que haya pipí, que haya popó, que todo sea de acuerdo a los días de vida que tiene el pequeño. Hay muchísima información en internet. Contacten a la Liga de la Leche de su localidad para que les asista. Pero eso sería lo principal, ¿no? Como acceso al seno 24/7, sin límite de tiempo, cada que el bebé quiera, por todo como lo que dijiste quiera. hace rato, somos mamíferos. Sí. Y como mamíferos yo nunca he visto un animal que le diga a su bebé, no, ahorita no. Bueno, de repente las perritas se hartan y se paran, ¿cierto? Y se quitan a los cachorros, pero ya estamos hablando de que ya están grandes. Ya andan en el destete, ¿no? Pero recién paridas, ahí están, a disposición de sus crías todo el tiempo. O sea, no se les ocurriría dejarnos solos, ¿no? Ahora, muy interesante esto que mencionas de los animalitos, porque cada leche de cada especie tiene una constitución diferente, ¿no? Entonces, hay leches que tienen mucha más grasa de ciertos animales, porque sí dejan a las crías para irse a cazar, pero regresan. Entonces, pueden dejarlos cierto tiempo sin que la cría sufra y sin que necesite. Pero en el caso de los humanos no. En el caso de los humanos, la mamá necesita estar con su cría todo el tiempo por la composición de la leche, porque el niño la digiere muy rápidamente y pronto va a necesitar más. Y eso de que combínale porque no se llena, porque es, ay, ¿cómo lo escucho? O eso de que, ay, toda la familia no da leche, las mujeres, tú no vas a dar leche porque nadie de la familia da leche. Sí. No, son tantos mitos. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? El nivel de conciencia en cuanto al tema es bajo, aunque cada vez hay más información, ¿eh? Créeme que cuando yo tuve a mi hijo había muy poca información sobre el tema y pues me apoyaba en amigas que ya habían pasado por ahí, ¿no? Y ellas eran las que me iban diciendo.
pero hay mucho mito al respecto. Sí hay casos en donde alguna mujer tal vez no produzca suficiente leche para su bebé, pero son muy pocos, son contados. Idealmente deberían de ir a que las revisen y les den una valoración en donde alguien experto, que idealmente debería ser una consultora de lactancia certificada por el Board Internacional, que se llaman IBCLCs, y aquí en Tijuana hay una que puede ofrecer consulta, ¿no? Y ya cada vez se certifican más, cada año se certifican más. Entonces, las expertas en lactancia del sector salud son las IBCLCs, idealmente deberían de acudir con una si tienen algún problema, alguna duda, si creen que algo está mal con sus pechos, si sienten que no producen suficiente, pero hay mucho mito, ¿no? No importa el tamaño del seno, no importa el tipo de pezón, de nuevo, la mayoría de las mujeres, la gran mayoría de las mujeres es capaz de producir toda la leche que su pequeño necesita. Simplemente hay que permitir libre acceso al seno y que haya un drenado constante de la mama, constante. Mientras más veces se drena el seno, más leche se produce. Si comenzamos a poner horarios y restricciones, el seno tiene un sistema de autorregulación que para la producción. Entonces lo ideal es dejar que se ajuste de acuerdo a lo que el bebé pide, ¿no? El bebé drena el seno y el seno produce lo que el bebé va drenando. Wow. Sí, es maravilloso, imagínate, si no ya nos hubiéramos extinguido como especie, ¿desde cuándo? Sí, el cuerpo es perfecto, es maravilloso. Bueno, en fin, ya para terminar. No, ¿por qué? Hay muchas personas que se están informando acerca de la educación en casa, cada vez hay más grupos, más familias que lo toman. Consejos, sugerencias, recomendaciones que pudieras darles a los nuevos. ¿Cuántos años tienes tú? Nunca hablamos de la edad de tu niño. Sí, mi hijo tiene 9 años y nunca ha ido a la escuela. Entonces no sé cuántos años decir que tengo haciendo unschooling, porque pues entras ahí en una discusión como filosófica, ¿no? Y luego de repente decimos que hasta que el niño no entre en edad escolar no comienza a contar como educación en casa. Sí. Entonces, pero edad escolar estaríamos hablando desde el kinder o desde la primaria o desde la guardería, porque ahora ya quieren llevar a los niños desde el año a que aprendan inglés, francés y alemán. No sé, tú dime. Yo solo sé que... Tiene 9 años. No sé nada. Tiene 9 años y nunca ha ido a la escuela. Y entonces ya tienen bastante experiencia, ¿verdad? ¿Cuál sería tu recomendación para las personas que quieren empezar con el unschooling, con el homeschooling? Perfecto. Número 1, lean. O si no les gusta leer, vean videos de Alex aquí en su canal de YouTube. Si no les gusta ver videos, busquen un podcast sobre educación en casa, audios. Al principio, cuando nosotros comenzamos a informarnos, realmente había muy poca información en español, porque eran pocas las familias que educaban en casa en aquel tiempo en México. Y muchas menos las que lo hacían público, ¿no? Como decir, hey, ve, este es mi estilo de vida y lo voy a documentar en un blog y bla, bla, bla. Entonces, lo que sí había, algunos blogs en español, obviamente familias españolas, que ya ven que son bien progres, entonces ellos comenzaron primero, y mucha información en inglés, mucha. Entonces, yo lo primero que les diría es, antes de cualquier cosa, incluso si tienen al niño en la escuela, pues prepárense ustedes, ¿no? Porque ustedes van a ser la guía de sus hijos, o sea, no hagan las cosas al ahí se va, tampoco sean así, no saquen al chamaco de la escuela y luego comiencen a preguntar qué van a hacer con él, eso no es muy responsable. Entonces, primero prepárense, lean mucho, infórmense. A mí me pone un poco triste, pero yo creo que igual y todos comenzamos así, entonces también hay que entender, ¿no? Cuando llegan preguntando cómo hacerlo, porque volvemos a la nota de John Holt, ¿no? O sea, hemos estado acostumbrados a que toda la vida alguien nos diga qué y cómo. ¿Qué y cómo? Entonces, cuando queremos sacar a nuestros hijos del sistema, queremos que alguien nos diga qué y cómo. ¿Y qué creen? No funciona así. No hay un qué y un cómo universal. Lo que aplica para mi hijo no aplica para las tuyas, ¿no? Entonces, cada familia tiene que descubrir su camino. ¿Cómo van a descubrir su camino? Observando al niño, poniendo atención a lo que el niño les está comunicando, les está pidiendo lo que le gusta. Donde lo vean que se desarrolla, es ahí, o sea, no es al contrario, ¿sabes? No es lo que yo quiero, que tú... Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si a tu hija, a tu hijo, le encanta leer y es más bien introvertido,
pues no le quites el libro y lo lleves a un grupo donde tenga que convivir forzosamente con los demás si no quiere. Si no quiere. Si te lo está pidiendo, va perfecto. Pero si no quiere, déjalo ser feliz entre sus libros. O sea, no pasa nada, ¿sabes? Volvemos a lo mismo del control, ¿no? Tú ya hiciste tu vida, compa, relájate. O sea, si a ti te gusta platicar, consíguete un club, ¿no? Y deja a tu hijo con sus libros. Entonces, como papá, prepárate, lee mucho, infórmate de todas las diferentes corrientes que hay y ve a tu hijo y obsérvate a ti mismo y a tu familia y determina qué es lo que va a funcionar para ustedes. ¿Lo quiero yo o es lo que él quiere? Ajá, y también qué va a funcionar, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero sentarme a darle clases todos los días porque me encanta, a mí me encanta dar clases, me encanta. Entonces, mi sueño era sentarme a darle clases, por supuesto, en la mesa todos los días de 9 a 12 y tener recreo y tocar la campana y todo. Pues, ¿qué creen? No se pudo. El niño le dijo no. Sí, dijo. Entonces, sí, no, como ubíquense, lean mucho y decidan qué es lo mejor para su hijo y para ustedes como familia y en base a eso denle. Pero sí, lo principal es informarse, porque nadie va a venir a decirles cómo lo hagan. Y si alguien viene a decirles cómo lo hagan, desconfíen de esa persona, porque ¿para qué quieres a alguien así en tu vida? Que te diga qué es lo que tienes que hacer. No. Sí. Muchas gracias, Pati. Ay, de nada. Ya se me hace que va a salir muy largo el video, pero muy interesante. Lo siento, no le corten. Espero que todas las familias se hayan enriquecido de la plática. Ay, gracias. Me sirve mucho siempre platicar contigo. Ay, qué linda. Espero que no bajen tus followers. No tengo tanto. Bueno. Muchas gracias. Ay, no, gracias por la invitación. Pero esperemos que no sea la última, ¿verdad? Bye. Bye.